para dar inicio al tercer módulo, en donde la intención del módulo pues es evaluar la atención terciaria de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Me presento, soy el doctor José Ángel Cigarroa López, soy el encargado de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplantes de la UMAE Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y para poder dar continuidad a esta etapa o módulo de atención terciaria, pues se han invitado a ponentes de talla nacional e internacional, en los cuales se han considerado expertos en cada uno en su materia. Y tenemos dentro de la mesa, tenemos aquí la presencia del doctor Eduardo Herrera Garza. El doctor Eduardo Herrera Garza es cardiólogo, él nos visita de la ciudad de Monterrey, tiene amplia experiencia en la atención de pacientes con insuficiencia cardíaca y se formó en el Texas Heart como especialista en insuficiencia cardíaca. Ustedes ya lo conocen y él actualmente, bueno, estuvo un tiempo en la UMAE Hospital 34 de Monterrey y actualmente, bueno, ya se encuentra en retiro. Pero agradecemos el que haya participado aquí con nosotros y aceptado la invitación. En retiro de la institución, ¿eh? Bien, contamos con la presencia del doctor Huitzilihuitl Saucedo. El doctor Huitzilihuitl Saucedo, él también es un especialista, cardiólogo, neumólogo, formado en los Países Bajos, en la atención de nuestros pacientes y actualmente labora en el Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, doctor Huitzilihuitl, por también su asistencia y participación. Tenemos al doctor Daniel Sierra. El doctor Daniel Sierra es un cardiólogo destacado también del Instituto Nacional de Cardiología. El doctor actualmente se encuentra adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Cardiología y él actualmente cursa el posgrado de insuficiencia cardíaca por la Universidad de Zúrich. Bienvenido, doctor. Gracias. Daniel Sierra. Y está por llegar, prácticamente llega volando de Puebla, el doctor Juan Betuel Ibey Miranda. Él está ahorita activamente participando en un proceso de procuración para un paciente para un trasplante cardíaco, lo tendremos en un momento. Y bueno, el doctor Betuel es un destacado cardiólogo también, adscrito a la Clínica de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplantes, y él se formó tanto en España como en la Universidad de Yale para el posgrado de insuficiencia cardíaca. Tiene amplia experiencia en el tema que vamos a tratar, que es trasplante cardíaco. Y bueno, dentro del objetivo de este módulo, pues es preparar, concientizar, pero sobre todo reconocer al paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Ya llegó el doctor Betuel. Doctor Betuel, por favor, estamos esperando acá, tome asiento. Hablar de insuficiencia cardíaca avanzada es hablar de un paciente que se encuentra con tratamiento médico óptimo y a pesar de ello se encuentra en clase funcional 3, en clase funcional 4 y que tiene compromiso clínicamente significativo. Ese paciente, que no es lo mismo un paciente que ya está en etapa terminal, ¿sí? Eso es muy importante y hay que tomar énfasis en eso, en el paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, es en el que podemos considerar que el primer nivel falló, el segundo nivel falló, y por lo tanto está en un tercer nivel. En la mayoría de los pacientes así ocurre. Para ello, ustedes saben que las causas para insuficiencia cardíaca pues son muchas. Al final es el camino de todas las enfermedades que afectan el corazón, ya sean congénitas, de tipo metabólicas, oncológicas, de tipo isquémicas, dilatadas, y por lo tanto es el nicho de atención del tercer nivel. Sin embargo, ha cambiado esa cuestión de manejar a los pacientes de tercer nivel y creer que las clínicas de insuficiencia cardíaca del tercer nivel solamente es para trasplantar a pacientes y entonces a trasplantar de corazón. Y por lo tanto,
pues no solamente nosotros, sino a nivel internacional se han creado varios documentos para poder identificar al paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Y ante ello, pues vamos a pedirle al doctor Eduardo Herrera Garza que nos dé su comentario, que nos apoye y nos ayude para identificar a ese paciente con insuficiencia cardíaca. Existen algunos acrónimos que el I need help, que queremos en ese momento identificar al paciente, identificarlo, tratarlo y por supuesto referirlo a un tercer nivel. Doctor Eduardo, ¿qué nos puede comentar al respecto? Gracias, doctor Cigarroa. Quiero agradecer a los organizadores. Es para mí un honor que me hayan considerado para estar con ustedes aquí. Y los felicito porque lo más difícil es tener la conciencia de que este es un problema bien grave que atañe a todos en todos los niveles de atención y es una enfermedad costosísima que entre más rápido la identifiquemos y la tratemos, vamos a incidir directamente en el pronóstico del paciente. Yo suelo decir que la mejor manera de tratar la insuficiencia cardíaca es prevenirla, porque una vez que se estableció el proceso de la insuficiencia cardíaca, tenemos muchas herramientas muy útiles para atender a nuestros pacientes, pero va a ser difícil que evitemos que progrese la enfermedad. Y no queremos que llegue, como dice el doctor Cigarroa, un paciente a una etapa terminal. Cuando nosotros hablamos de falla cardíaca avanzada, es muy difícil disgregar el concepto del tratamiento médico, la asistencia ventricular, el trasplante cardíaco, pero quienes nos dedicamos al trasplante cardíaco entendemos que nuestro trabajo es generar todas las estrategias para que un paciente no se trasplante. El trasplante debe ser considerada una estrategia última para el manejo del paciente con falla cardíaca. Y les suelo decir yo a los residentes que 9 de cada 10 pacientes que yo veo enviados a un servidor, antes en la institución, ahora en la privada, para trasplante, por más graves que están, 9 de cada 10 van a mejorar con el tratamiento médico correcto y luego trataremos de optimizar las dosis para que no vaya rápido un trasplante y así le ganamos jugo a ese corazón que está insuficiente, lo hacemos funcionar por algunos años y esos años sirven para que después empiece el beneficio de sobrevida que genera el trasplante de ese momento en adelante. El tratamiento médico ya lo discutieron durante el transcurso de la mañana, pues existen excelentes estrategias farmacológicas y no farmacológicas para un paciente con falla cardíaca, pero desgraciadamente no vamos a evitar que en algún momento dado avance esta enfermedad. ¿Quiénes son los pacientes que nos dan datos de que está avanzando esa enfermedad y necesitan ser referidos a un centro con especialistas en falla cardíaca? Decía el doctor Cigarroa el acrónimo I need help. Ese es un acrónimo que se ha estandarizado como una guía para decir, bueno, este paciente tiene estos criterios, pues vamos a pensar en referirlo a un centro donde haya un especialista en falla cardíaca. ¿Cuáles son esos pacientes? Pues pacientes que necesitan de inotrópicos para estabilizarse, que tienen una clase funcional muy deteriorada, que están en clase con síntomas en mínimos esfuerzos, pero fundamentalmente en reposo, que manejan niveles de NT-proBNP, no los diagnósticos, sino realmente mucho más elevados, pacientes que tienen más de una hospitalización por año por falla cardíaca o que requieren ajustes frecuentes de diuréticos por vía telefónica o en urgencias, que tienen daño a órgano blanco, como los síndromes cardiohepáticos y cardiorenales o cardiointestinales, que ya han manifestado que por la falla cardíaca tienen afectación a otros órganos, que tienen una fracción de eyección deprimida, estamos hablando de pacientes con falla cardíaca y FEBI deprimida, que las medicinas que son fundamentales para mejorar su pronóstico, como serían los ARNIs, los beta bloqueadores, los antagonistas de la aldosterona, el ISGLT2, ya no los toleran porque han desarrollado hipotensión arterial. Y no es solo la hipotensión arterial, sí quiero recalcar eso, porque el paciente con falla cardíaca avanzada tiende a bajar su presión.
es un medio de autosupervivencia. Entre más alta la presión, más rápido se acaba el corazón. Pero no porque esté bajita la presión quiere decir que abortemos el uso de estos fármacos que modifican la enfermedad. Y eso sí es importante porque el quitar los medicamentos que controlan las vías de activación, que son compensatorias para subsistir a la falla cardíaca, desprotege a nuestro paciente. Entonces, mientras no hayan datos de hipotensión postural, mareos, casi desmayos, datos de bajo gasto cardíaco, no tenemos por qué bajar los medicamentos que van a proteger a estos pacientes. Esos en general van a ser los pacientes que consideraremos referir a una clínica de insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen desfibriladores y sufren una o más desfibrilaciones en el año y que requieren hospitalizaciones por esas descargas, son pacientes que van a necesitar este tipo de referencia a un centro especializado en falla cardíaca. El que lleguen aquí no quiere decir que vamos a abortar, como les decía, el continuar con tratamiento médico. Hace una participación el doctor Rafael Rascón hablaba de algo muy cierto que decía, bueno, tenemos que ver el entorno familiar. Y sí es cierto, nosotros para trasplante vemos que el entorno familiar más o menos esté correcto para saber que el paciente toma bien sus medicamentos, que hay un responsable que lo cuida. Si no tenemos eso, pues es difícil considerar a un paciente para trasplante, de manera que nosotros buscaremos generar todas las estrategias de tratamiento y quizá más adelante discutirán medidas más agresivas de atender la falla cardíaca, que no necesariamente sea un trasplante como la asistencia ventricular o finalmente llegar a un trasplante, pero el tratamiento médico es bastante eficiente para estabilizar a nuestro paciente y no es raro, no es tan común, pero no es raro que mientras mantienes estable a tu paciente después de que salió de esa etapa de descompensación terrible, empieza a tolerar las medicinas y a la vuelta del tiempo en que empiezas a darte cuenta que su FEBI recuperó y hay quienes se normalizan y no terminan necesitando un trasplante, aunque inicialmente el cuadro era muy severo. Sí, excelente. Y nos quedamos con algo que compartimos. En la Clínica de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplantes del Hospital de Cardiología del siglo XXI, nosotros como centro terciario recibimos a los pacientes y los recibimos generalmente para trasplante cardíaco. Y cuando el doctor Vituel y yo los recibimos, nos hacemos la pregunta, ¿cómo no trasplantamos a este paciente? Y efectivamente, poco más del 90% no vamos a trasplantar. Y para ello los tratamientos que bien mencionas, farmacológicos, intervencionistas, quirúrgicos, pues están como parte del tratamiento, del arsenal terapéutico que tenemos para este tipo de pacientes. Ahora, cuando un paciente sí tiene características o ya las alternativas terapéuticas no tenemos o no, ya no hay oportunidad de ofrecerle al paciente, pues hablamos de un trasplante cardíaco. Y entonces, ¿cuándo sí, doctor Betuel? ¿Cuándo sí nosotros estamos considerando a un paciente candidato a trasplante cardíaco? Buenas tardes a todos. Una disculpa por la tardanza y gracias por la invitación a participar y gracias a mis compañeros, diría prácticamente amigos que estén aquí, a todos los que nos acompañan. Pues nosotros, como dice el doctor Cigarroa, intentamos no trasplantar, no porque no queramos, sino porque, como decía el doctor Herrera, tiene que ser la última línea. Ya agotamos todo lo demás, no se puede, pues entonces sigue el trasplante. El punto es que en nuestro país, si bien se hacen muchos trasplantes de riñón, por ejemplo, pues se hacen poquitos trasplantes de corazón. Hay muchas razones, pero no tenemos tantos órganos como países como España, ¿no? Donde la donación es altísima. Entonces, tenemos que elegir bien. No solo significa que el paciente ya está con insuficiencia cardíaca avanzada y entonces automáticamente lo ponemos en la lista de espera del Senatra, sino que tenemos que identificar quién es el paciente que sí se va a beneficiar del trasplante. Es decir, a veces nos llegan algunos pacientes que llevan muchos años con insuficiencia cardíaca avanzada, las características que decía el doctor Herrera, y nunca se manda a tercer nivel.
por desconocimiento, porque se piensa que a lo mejor el trasplante no existe, y claro que existe. Y a veces cuando nos llegan estos pacientes, tristemente están ya muy avanzados, ya sus riñones ya no funcionan, su hígado ya no funcionan, están caquécticos, de manera tal que el trasplante, que es una cirugía de alto riesgo, pues ya no se puede llevar a cabo porque el paciente está muy grave. Por eso, ante la duda, ¿tendrá o no tendrá insuficiencia cardíaca avanzada este paciente? Bueno, parece que sí, por lo que dijo el doctor Herrera. Es mejor mandarlo, es mejor que sea de ese 90% que nos llega y no se trasplanta, a que se mande muy tarde o no se mande y se muera. Entonces, el paciente que sí requiere un trasplante es el que dijo el doctor Herrera, pero que además no está tan grave. Puede tener cierto deterioro de la función renal, de la función hepática, pero todavía funcionan sus riñones, todavía funciona su hígado. Puede tener algo de sarcopenia, pero no es un paciente con una caquexia profunda que ya no puede caminar o que está en los huesos, porque ese paciente no va a tolerar la cirugía. Y después nosotros, dentro de la clínica de falla cardíaca y trasplantes, hacemos muchos estudios donde evaluamos que cada uno de sus órganos, incluyendo desde la cabeza, ¿verdad? Desde el psicólogo, el endocrinólogo, el neumólogo, el gastro, el urólogo si es hombre, el ginecólogo si es mujer, etcétera, etcétera, o ginecóloga, ¿verdad? Nos demuestren que todos los demás órganos están en condiciones buenas para aguantar la cirugía del trasplante. Y después, probablemente el punto más importante es que tenga un apoyo familiar, social, indispensable. Es una tristeza, pero es una realidad que tenemos pacientes que desde el punto de vista médico sí serían candidatos al trasplante, pero están solos, no tienen un cuidador primario que los pueda ayudar. Entonces, en ese caso no se puede hacer un trasplante porque se van a necesitar meses de que la familia ayude a su paciente, ¿verdad? Después del trasplante, que le vaya bien. Y claro, después de 3 o 4 meses, 6 meses cuando mucho, 100% de los pacientes, gracias a Dios, están haciendo su vida completamente normal, con algunos cuidados que deben de tener, pero es eso, se requiere cumplir muchas otras condiciones. Somos muy estrictos con quién sí se puede beneficiar de un trasplante, porque no hay muchos órganos, entonces hay que ponérselos a las personas en quienes pensamos que se van a beneficiar más. Sí, y aquí hay que hacer énfasis también en que estamos acostumbrados a escuchar FEBI. FEBI, vemos a pacientes de 10, 15, 12%, y ese no es un criterio para trasplantarlo. Solamente la FEBI actualmente es para clasificar al paciente, incluso ni siquiera para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y efectivamente, nosotros somos enfáticos en eso también, de decir qué paciente tiene y reúne las características, porque ya no hay de otra. La última alternativa terapéutica es el trasplante cardíaco. Y muchas veces nos enfrentamos a que los pacientes tienen hipertensión pulmonar. Esa hipertensión pulmonar derivado de la propia cardiopatía o del grupo 2, pues muchas veces por la propia hipertensión pulmonar hacemos un cateterismo, estimamos por ecocardiograma una hipertensión pulmonar y muchas veces podemos dejar fuera a un paciente. Y para ello pues le vamos a pedir al doctor Huitzilihuitl que nos diga cómo podemos evaluar a un paciente que es o tiene falla cardíaca avanzada y que puede requerir un trasplante, pero que tiene hipertensión pulmonar. Creo que el doctor nos trae además una diapositiva donde quiere expresarnos esta característica, que cuando nosotros estamos considerando para un paciente que tiene hipertensión pulmonar, hacerle un algoritmo de diagnóstico y definir si es o no es candidato a un trasplante cardíaco. Bueno, pues creo que gracias. nos falta aquí reproducir la diapositiva. Antes que nada, gracias doctor, gracias por la invitación. Y por desgracia, ¿qué tiene que ver el ventrículo derecho en esto? Pues todo. Recordemos que el ventrículo derecho es el que nos va a dar el pronóstico casi en todos los pacientes de falla cardíaca. Y la forma en la que vamos a evaluar el ventrículo derecho generalmente en las clínicas de hipertensión pulmonar o en las clínicas de insuficiencia cardíaca es a través de gradientes y de presiones, estados hemodinámicos. Les traía una diapositiva, pero por desgracia también les tengo que decir que es algo muy difícil. Hemos tratado la hipertensión pulmonar, que es grupo 2, como ustedes saben, con sildenafil, bosentan, vericiguat, macitentan, y nada ha funcionado. Por desgracia, en el paciente que está en falla cardíaca avanzada, el tratamiento debe ser sin duda tratar la causa.
mejorar el ventrículo. Si mejoramos el ventrículo, esa hipertensión tiene que ceder. Pero ¿qué pasa cuando ya es tarde? La vasculatura pulmonar se modifica. No solo la arterial, sino la venular se modifica y en ocasiones ya es muy difícil. Entonces realizamos el trasplante cardíaco, colocamos el dispositivo de asistencia izquierda o derecha, el que ustedes prefieran, pero ya va a fallar porque ya no tenemos el ventrículo derecho, ya no vamos a tener precarga, que es lo más importante para el ventrículo izquierdo, la precarga que la da el derecho. Podemos ver, bueno, en la diapositiva les mencionaba que todos los pacientes generalmente tienen que ir a un cateterismo cardíaco derecho. En ese cateterismo cardíaco derecho, según las últimas recomendaciones del año pasado, tenemos que ver 3 parámetros. Presión sistólica de la arteria pulmonar, arriba de 55, 50, depende de dónde en qué corte sea. Resistencias vasculares pulmonares arriba de 3 y gradiente transpulmonar arriba de 15. ¿Qué nos reflejan este gradiente transpulmonar? Pues no es más que una relación de la presión media de la arteria pulmonar con la presión de enclavamiento pulmonar. Si está alta, hay varios cortes que nos dicen que a ese paciente, si lo vamos a trasplantar, va a fallecer y va a fallecer en el corto plazo. Por eso en ocasiones tratamos de que tengamos estas 3 variables y decidir, pero que no podemos excluir el paciente ahí, porque si, como les comenté, es vasculatura meramente pulmonar o arterial a nivel pulmonar, todavía podemos ofrecer un tratamiento, y si trasplantamos al paciente, el pulmón lo va a soportar, pero en ocasiones el corazón y el pulmón, esa interacción es muy difícil y va a requerir el paciente los dos. Pueden ver ya tenemos que, la diapositiva. a la parte de arriba el cateterismo cardíaco, como ustedes lo decían en su centro, con catéter Swan-Ganz, en hemodinamia, entramos y medimos estos 3 parámetros: la presión sistólica, gradiente y resistencias. Pero ¿qué pasa? Que si están altos, y créanme que van a estar, en la mayoría van a estar altos, pues tenemos que hacer un reto con vasodilatador. A esto se llama buscar reversibilidad. ¿Por qué? Porque si revierte quiere decir que nuestra vasculatura pulmonar va a ser apta, va a tolerar. Si colocamos un corazón nuevo que está funcionando, va a tolerar, y el pronóstico, el seguimiento a largo plazo va a ser bueno. ¿Qué opciones tenemos? Milrinona, óxido nítrico, nitroprusiato. Esto es para el grupo americano, y para el grupo europeo a veces podemos usar hasta levosimendan. Pero ¿qué se trata todo esto? Es tener al paciente en el contexto clínico más óptimo. Por eso no trasplantamos pacientes en descompensados, con falla cardíaca aguda. Tiene que ser un paciente que hemodinámicamente entra a una cirugía en las mejores condiciones, y así tiene que entrar al cateterismo cardíaco. Después, si esto falla, ¿qué nos queda? Si no hay cambios con el reto, si colocamos diuréticos, usamos terapia vasoactiva continua, no hay ningún cambio, pues nos quedan 2 opciones: dispositivos de corta duración o de larga duración. Corta o temporal tenemos Impella, un balón de contrapulsación, ECMO venoarterial, y si esto no funciona podemos irnos al HeartMate 3, que es un dispositivo de larga duración. Sin embargo, vean cómo se va complicando todo. O sea, de ser algo tan sencillo de prevención, tenemos que llegar hasta el HeartMate, que generalmente el pronóstico va a ser malo. Después, ¿qué pasa si logramos reducir ese gradiente transpulmonar a 12 a 25, las resistencias 2.5 a 3, sin una caída de la presión sistólica? Esto es muy importante porque en ocasiones, cuando hacemos muchos cateterismos cardíacos, nos damos cuenta que todo baja, pero baja porque bajó el gasto cardíaco. Debemos de mantener un gasto cardíaco y una presión arterial sistólica arriba de 85 milímetros de mercurio. Si logramos tener estos 3 valores más su gasto cardíaco, consideramos que el paciente sería candidato a trasplante cardíaco. ¿Qué pasa si no? Si tenemos resistencias, gradiente y presión sistólica persisten elevadas, eso quiere decir que ya el daño ya está en el pulmón y en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un trasplante corazón-pulmón, que esto complica más aún el pronóstico, y no, por desgracia, no contamos con centros en el país, no contamos con muchos centros capaces de tener a este tipo de pacientes. Como mencionaba el doctor, sí, Monterrey, el INER, Ciudad de México, siglo XXI, pero generalmente el pronóstico
va a ser malo. Por eso la invitación es de que si no descartar al paciente completamente del trasplante cardíaco, evaluar al pulmón, y no siempre va a ser solo el pulmón o el corazón. Como saben, coexiste EPOC en el paciente, puede que tenga una enfermedad intersticial, puede que tenga apnea del sueño, pues un paciente que ya tenga fibrosis por alguna neumonía, que tenga derrame, que la pleura esté engrosada, y esto complica aún más el pronóstico. Sí, a este respecto, estos pacientes son los que nos enfrentamos y en muchas ocasiones no queremos verlos así de esa manera. Nosotros tenemos aquí, el doctor Betol también puede comentar al respecto, qué es lo que hacemos nosotros con el algoritmo de un paciente que tiene hipertensión pulmonar. A lo que bien dices, primero hay que estabilizarlo. ¿Nos podría, Betol, decir cómo le hacemos a estos pacientes? Sí, gracias. Es muy parecido a lo que comenta el doctor Witsi. Lo primero es no hacemos un cateterismo cardíaco cuando el paciente está descompensado porque sabemos que los números van a salir todo mal. Entonces primero lo estabilizamos, eso significa poner diuréticos para que el paciente esté eubolémico, y una vez que esté eubolémico, si pensamos que tiene características como de bajo gasto, pues como dice ahí, ¿no? Le ponemos inotrópico, típicamente le ponemos mirrinona y se hace el cateterismo con mirrinona y óxido nítrico. Justo lo que está en el primer paso de la diapositiva que mostró el doctor Witsi. En ocasiones, si no disminuye, pues es algo controversial, pero les damos un vasodilatador, sildenafil, cual es controversial, pero lo damos 2 o 3 meses, y a veces, manteniendo el paciente eubolémico y con sildenafil, repetimos el cateterismo, y a veces con mirrinona y óxido nítrico y todo, logramos demostrar que la presión pulmonar es reversible, aunque como decía Witsi, esto se va haciendo pues cada vez más complicado. Quizás aquí un poco y esto yo que soy médico de primer contacto o médico que está en el segundo nivel de atención, y esto a mí ¿para qué me sirve? Bueno, pues eso, ¿no? Si el paciente ya empieza a tener las presiones pulmonares elevadas, pues es un dato que más vale mandarlo pronto que tarde, porque si no la presión pulmonar va progresando y se va poniendo esto más difícil. Y la mayoría de los pacientes, afortunadamente con este algoritmo y algunos otros, pues se puede demostrar que la hipertensión pulmonar es reversible, pero a veces no es reversible, y como no hay trasplante corazón-pulmón en nuestro hospital, pues es un paciente que ya no se le podría ayudar. Sí, muchas gracias por la extensión, doctor Witsi también. En este aspecto, en un paciente, antes de pensar en un cateterismo cardíaco y que tenemos la sospecha, el sildenafil, que es muy controversial, pero es lo que a veces es lo único que hay. ¿Qué opinión tiene al respecto de estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y que tengan hipertensión pulmonar? Ha habido 2 estudios, 2 cortes, uno se llama SILF-HF, que ha mostrado cierto beneficio clínico, no en el pronóstico en el largo plazo, pero es verdad que mejoran. O sea, yo creo que soy de la idea que si no tenemos nada, pues lo tenemos que dar. Vericiguat, bueno, ya es otro tema, pero sildenafil sí. En nuestro medio sí. Sí, es lo que muchas veces nosotros utilizamos porque definitivamente es lo más cercano o es lo que podemos tener a la mano para ese tipo de pacientes. Y bueno, sabemos que estos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca avanzada se pueden todavía empeorar, descompensar. Algunos pacientes que llegan por un infarto y que hacen pues una falla cardíaca aguda, ¿sí? Pues pueden requerir otras alternativas. Y a esas alternativas que, como en la diapositiva del doctor Witsi se ven en la parte inferior, pues a veces contamos con muchas de ellas. Y para eso le quisiera pedir al doctor Daniel Sierra, ¿en qué pacientes podríamos pensar en cada una de ellas? En las alternativas de una terapia intensiva, una unidad coronaria, en un paciente que amerita ya no solamente el manejo farmacológico, sino que necesita algo más. Bueno, muchas gracias, doctor, por su mala invitación y sobre todo por esta pregunta, porque como ustedes saben es mi trinchera y es mi sitio de felicidad, la unidad coronaria, ¿no? Y la idea es que a mí me encantó este algoritmo en el sentido que la idea es evitar llegar a este punto. Y en la unidad coronaria muchas veces empezamos y nos topamos con pacientes que debutan con una disfunción ventricular grave. Puede ser por una miocarditis, puede ser por una exposición a terapia oncológica, puede ser por una complicación mecánica de un infarto agudo del miocardio, puede ser alguna valvulopatía. Y la idea es, sobre todo, reconocer a tiempo qué paciente podríamos intervenir tempranamente con el fin de que esto progrese
y llegamos prácticamente al final de la espiral de choque cardiogénico, que ustedes saben muy bien, que el espiral de choque cardiogénico prácticamente es un círculo sin fin, que si no ponemos y no cortamos de manera súbita esta progresión, pues prácticamente no alcanzamos a recuperar nada de nuestro paciente. Y la idea es, sobre todo, quitar uno de los principales errores que tenemos en la actualidad médica, que es reconocer tardíamente el paciente que debemos soportar tempranamente en este escenario. Y por ejemplo, podemos hablar de pacientes con amiocarditis, podemos hablar de pacientes con síndromes coronarios agudos, podemos hablar de pacientes que están en una tormenta arrítmica, una tormenta eléctrica, podemos pasar a hablar de pacientes que son sometidos a intervenciones coronarias percutáneas de alto riesgo o alguna intervención valvular de alto riesgo. Creo que ese grupo de pacientes, como lo acabo de mandar, es el principal grupo de pacientes que va a tener un beneficio de una terapia de soporte circulatorio a corto plazo, porque son en algunas ocasiones son eventualidades que se pueden lograr una reversión tempranamente si lo reconocemos temprano y si actuamos temprano. Pero creo que también vale la pena que tengamos en mente cuáles son nuestras metas al actuar en este grupo de pacientes. Y lo primero que nada, como ustedes pueden estar de acuerdo, es descargar el ventrículo izquierdo, es decir, disminuir la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Con esto logramos que el estrés parietal y la respuesta neurohormonal también se reduzca de manera súbita, y con esto favorecemos también que el remodelado a corto plazo pueda estar también atenuado. Pero mejoramos también la perfusión a órgano blanco, sobre todo a nivel hepático, a nivel renal, a nivel cerebral, con el fin de que no tengamos ningún otro daño a órgano blanco, que esto evidentemente nos puede mermar el pronóstico. Pero sobre todo lo más importante, y por ejemplo en el área donde yo trabajo, es favorecer la perfusión coronaria. Creo que sin estos 4 elementos, si no los mejoramos y no los tenemos en mente y si no son nuestras metas de tratamiento, creo que nos vamos a quedar muy cortos. Creo que vale la pena que tengamos muy claras las metas que tenemos que perseguir, cómo las tenemos que perseguir y sobre todo tener una medición constante. Y dependiendo del perfil clínico del paciente, podríamos escoger cuál es la terapia de soporte a corto plazo que podríamos elegir. ¿No? Podríamos utilizar el balón, que ya sabemos todos nosotros que hay mucha evidencia en contra del balón, pero cada vez también hay nichos en los que el balón en corta duración, aunque sea un soporte, un incremento 2.5 del gasto cardíaco, puede ser útil en algunos eventos transitorios de atenuación o de un miocardio que está aturdido o hibernante. Creo que nos puede ayudar a salir adelante. Pero también hay que considerar a veces qué pacientes pueden tener una combinación de estos, es decir, no están mutuamente excluidos entre ellos. Podemos utilizar convencionalmente una combinación de ECMO con Impella con el fin de descargar el ventrículo izquierdo, evitar este estrés parietal y sobre todo favorecer la perfusión a órgano blanco en lo que sale de este proceso de aturdimiento. Entonces, creo que para resumir, creo que vale la pena mencionar que los pacientes que tienen un choque cardiogénico por un síndrome coronario agudo, que tienen una complicación mecánica por un evento isquémico agudo, aquellos pacientes que son sometidos a intervenciones coronarias de alto riesgo o enfermedades valvulares de alto riesgo, miocarditis, sobre todo estos pacientes que puede ser algo transitorio, creo que vale la pena identificarlos temprano y actuar temprano. Porque creo que es el principal error que tenemos nosotros. Actuamos ya una vez que estamos muy avanzados, que en el choque cardiometabólico ya está muy avanzado y que desafortunadamente ya rescatar y estar persiguiendo ya esta espiral del choque cardiogénico pues prácticamente puede llegar a ser fútil y puede ser un gasto de dinero. Pero creo que también vale la pena identificar qué pacientes ya no son los candidatos en los que nuestras intervenciones pueden llegar a ser futiles, y creo que son estos pacientes en los que no detectamos temprano, en los que el choque no está bien identificado, no está bien tratado, y evidentemente las metas de perfusión, las metas de descarga del ventrículo izquierdo pues pueden estar infratratadas, ¿no? Creo que vale la pena también identificar a estos pacientes que definitivamente tienen alguna contraindicación, por ejemplo para Impella, por ejemplo para ECMO. Entonces creo que también valorar el acceso vascular, tener un centro capacitado y con gente adiestrada hará una buena manipulación, y sobre todo a la hora de intervenir las cánulas, en el caso de ECMO periférico, creo que también tiene que ver mucho nuestra capacidad de respuesta, con el fin de que primero favorezcamos esta perfusión de órgano blanco, pero también no hacerle más daño al paciente. Y creo que no hay que desestimar la utilidad
de la combinación de estos asistencias circulatorias de corto plazo, creo que la mayoría de los pacientes nos pueden evitar la progresión, como ya vimos, a una fase más avanzada en la que desafortunadamente las opciones terapéuticas pueden ser limitantes, las principales limitantes, ¿no? Sí, quizás el algoritmo que el doctor Witsi nos presentó en su diapositiva y lo que nos comenta ahorita el doctor Sierra, pues para muchos puede ser algo descabellado, algo que no es común. Los tenemos en las instituciones públicas, desafortunadamente no en todos, pero este tipo de alternativas terapéuticas se cuentan. Sabemos que existen y es importante iniciarlas tempranamente, porque muchas veces a esos pacientes se les otorga algunas de estas alternativas que son de muy alto costo, pero cuando se les colocan al paciente de una manera tardía, muchas veces es un gasto que ya pasa a ser inapropiado. Ahora, a esta cuestión yo tendría una pregunta. ¿Podemos aspirar? Creo que dentro de la parte de lo personal, yo digo que aspirar siempre es importante, es bueno, es necesario, pero ¿podríamos aspirar como país a una asistencia ventricular de largo plazo? Esa pregunta se las haría a los tres. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pues yo creo que se requiere mucha infraestructura, mucha educación y sobre todo una red en la que una vez que iniciemos este tipo de asistencias podamos responder ante cualquier eventualidad, y creo que para mí esa es la principal barrera, ¿no? Tenemos el conocimiento de cuándo sí, cuándo no, qué paciente es el adecuado, qué opciones hay, pero creo que nuestra barrera, nuestro medio es responder ante las potenciales complicaciones y eventualidades que estos pacientes pueden llegar a tener. Ojalá me equivoque y ojalá lo hagamos pronto, ¿no? Por eso es la base de educación, en base de este tipo de foros, ¿no? Compartir información con grupo de enfermería, con grupo de rehabilitación, con grupo de primeros auxilios también, pero creo que hay que aspirar, o sea, soñar no cuesta, pero creo que es la principal barrera. Agregaría, doctor, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué como país no podemos aspirar a tener estas clínicas? Sí se puede, somos un país muy grande, es una desventaja cuando uno está afuera, que los ve que son países pequeños, que llega rápido el paciente con choque cardiogénico, pero tenemos el talento, ya ustedes, su clínica, ya pueden ver que hay talento en el resto del país, pero simplemente tenemos que concientizar que este tipo de pacientes les va bien, mostrar casos de éxito, que un paciente que llegue muy mal, que tenga hipertensión pulmonar, y así que las autoridades se den cuenta que la falla cardíaca no es una enfermedad terminal. Sí, y también saber la plática que viene cuando ya no, cuando nosotros ya nos tenemos que decir, sabes que ya no voy a escalar el soporte, platicar con los familiares y con el paciente lo que decida antes de vivir. Sí, de acuerdo, creo que a todos los que estamos aquí nos encantaría tener eso, pero la realidad es que los costos de estos dispositivos en nuestro país es algo que hay que tener en la balanza, ¿no? El costo que tiene uno de estos dispositivos contra el costo de muchos otros medicamentos. A mí sí me gustaría y yo creo que podría haber un equilibrio de identificar algún paciente que se podría beneficiar, pero hay que ser realistas. Y si bien yo creo que se podría hacer, tendríamos que ser así como en el trasplante o quizás todavía más selectivos de cuál sería el paciente que se podría beneficiar, dicho todo lo que Dani comentó de una red completa y lo que también comentó Witsi, de que a veces muchos de esos pacientes probablemente ya no necesitan un dispositivo, probablemente necesitan solamente calidad de vida. Sí, y yo quiero agregar a esto que se tiene el talento, y prueba de ello es que aquí contamos con expertos que incluso ellos se formaron en el extranjero para ese tipo de posgrado y han decidido quedarse aquí en el país. Tenemos talento, tenemos conocimiento, tenemos las herramientas, y pensar que hay el paciente ideal, por supuesto que lo hay. Creo que eso es una de las cuestiones, identificar al paciente de manera temprana y otorgarle el beneficio de esas alternativas también de manera temprana, y como en la insuficiencia cardíaca sabemos, mientras más temprano es mejor. Y yo aquí, ya estamos casi por cerrar en cuanto a tiempo, quisiera hacer una reflexión, y aquí ustedes que están en centros de tercer nivel, ¿qué le pueden aconsejar al médico de segundo y de primer nivel? Porque aquí
habemos de todos los niveles, pero también en las redes nos están siguiendo y nos están viendo médicos de primer nivel, médicos de segundo nivel y también compañeros nuestros de tercer nivel. Ustedes, ¿qué es lo que se enfrentan? Porque eso es algo, y ustedes, ¿qué sugieren que pueden ustedes darles como consejos a cada uno de estos médicos que nos están viendo o están acá presenciando esta charla? Bueno, ahora empezamos por la izquierda y terminamos en la derecha. Yo creo que hay muchas enfermedades, vivimos en un sistema de salud que está rebasado por muchas situaciones, ¿no? Y hacemos nuestro mejor esfuerzo todos los días, pero tendremos que llegar 2 horas antes e irnos 4 horas después para de verdad a cada paciente darle la atención que nos gustaría darle. Y tampoco se puede porque entra el compañero en el siguiente turno, entonces pues tampoco se puede. Entonces hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y a veces nos da tiempo si el paciente llega porque le duele la rodilla y lleva 3 años con dolor de rodilla y estamos pensando mandarlo con el ortopedista. Bueno, lleva 3 años, le voy a dar tratamiento y vamos a ver en un mes. Pero en la insuficiencia cardíaca no. En la insuficiencia cardíaca, ese mes en lo que pensamos si lo mando o no lo mando, puede ser la diferencia entre que después pase el segundo y llegue tarde al tercer nivel o se muera. Yo creo que si tenemos en primer nivel de atención la sospecha de la insuficiencia cardíaca y se puede empezar tratamiento o no, pero referir. Y en segundo nivel también, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y en segundo nivel ya le dimos el tratamiento y el paciente está excelente, en buena clase, en clase funcional 1, está bien, pero si no, más vale que sigan llegando a tercer nivel y que en tercer nivel se diga, no hombre, está bien, no requiere, a que no lleguen o a que lleguen tardíamente. Entonces mi recomendación sería, ante la duda, mejor referir tempranamente. Para mí les diría que, o sea, es la parte fundamental de la atención en la salud en México, son el pilar. A veces tengo amigos, son médicos familiares, médicos generales, que realmente ellos son los que pueden hacer la diferencia, pueden detener esta enfermedad, el progreso de la enfermedad. Y ahí está la clave, tenemos diabetes mellitus, tenemos obesidad, tenemos hipertensión. Si ellos logran controlar esto, probablemente logramos mitigar la pandemia de insuficiencia cardíaca. Y ellos realmente serían lo fundamental en la atención, referir cuando se debe y pues al final de cuentas el paciente es el que va a tener contacto con su médico y siempre recuerda a su médico de primera atención. Bueno, yo creo 2 puntos importantes. Antes de llegar al punto de la referencia, creo que debemos ser conscientes que somos afortunados de la época que vivimos. La verdad, estamos en una época de medicina de la precisión. Tenemos herramientas clínicas, de imagen, bioquímicos. Creo que debemos, y es nuestra responsabilidad, esparcir la voz, compartir el conocimiento, no nada más para saber referir, sino detectar, diagnosticar a tiempo. Creo que nuestros pacientes se merecen esto, diagnósticos precisos a tiempo y sobre todo el segundo punto es evitar la inercia terapéutica, porque la inercia terapéutica nos permite, más bien pierde tiempo al paciente, nos quita tiempo y oportunidades a nosotros y creo que eso es lo que tenemos que transmitir, detectar a tiempo al paciente que está grave, intervenir tempranamente con las herramientas que tenemos de diagnóstico, hacer diagnósticos precisos y tomar decisiones con base en esa información. Creo que con eso tenemos que quedarnos y somos de verdad afortunados de vivir en esta época. Muchas gracias a todos. Han dado en los puntos claves y precisos, ¿no? La referencia temprana, el diagnóstico temprano, el manejo temprano y el prevenir que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca. La mejor forma de tratar la insuficiencia cardíaca es la prevención de todas esas causas que pueden llegar a desencadenar la insuficiencia cardíaca. Y el esfuerzo que ha hecho la institución, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los protocolos de atención, ustedes ya vieron el PAI de insuficiencia cardíaca y trasplante, radica en esa es una de la importancia, radica en que el médico familiar detecte y trate oportunamente al paciente, que no se espere a que lo mande al segundo nivel, que no llegue al tercer nivel. Desde el primer nivel de atención, en la primera o incluso en la segunda consulta, ya el paciente está recibiendo al menos una parte del tratamiento farmacológico. Se tiene la cuádruple terapia modificadora de la enfermedad en la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida en la institución. Hay que aplicarla y hay que conocer esos algoritmos para poder hacer una diferencia en nuestros pacientes, mejorar el pronóstico y sobre todo que la calidad de vida de cada uno de ellos sea mejor.
Ahora, yo nada más aquí, adicional a esto, porque ya estamos sobre el tiempo, me gustaría, antes de cerrar con este módulo, si existe alguien que quiera comentar algo al respecto, algo en cuanto a la atención terciaria y, ¿por qué no?, de la secundaria, del segundo nivel y del primer nivel. Alguien que pueda dar una pregunta, un comentario, son bienvenidos. Creo que no tenemos la posibilidad que alguien que nos está viendo en las plataformas haga la pregunta, pero bueno, aquí tenemos ahorita la presencia de varios médicos destacados, tanto dentro como fuera de la Ciudad de México y del interior del país. Tenemos personal de enfermería y todos aquí somos fanáticos de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Nos encanta esta enfermedad y sobre todo no es que lo que queremos es impactar en el manejo, en el diagnóstico, en el tratamiento oportuno para cambiar ese pronóstico al que estamos acostumbrados a ver a nuestros pacientes. Si no hay algún otro comentario, pues quisiera agradecerles. Perdón, antes de cerrar, doctor. Sí, hay un micrófono por acá. ¿Micrófono? Bueno, Muchas gracias. Felicitar al panel que aquí estuvo presente, muy elocuente y aparte científicamente muy elevada su participación. Como especialista de primer nivel de atención, creo que este foro interdisciplinario, porque ya entra en ese terreno bajo modelos de complejidad, sí es muy importante percibir que cada nivel tiene sus propias luchas, ¿sí? Esto es muy interesante. Los pasados paneles de segundo nivel, ellos tienen sus propias luchas con las cuales tienen que ir navegando para dar calidad en la atención médica. Ustedes tienen las suyas y por supuesto primer nivel también tenemos las de nosotros, ¿no? Creo que un elemento muy importante es hacer más foros de esta envergadura donde trabajemos interdisciplinariamente, pero creo que un patrón que todos tenemos y que es algo que se ha señalado desde primer nivel para hacer más efectivos nuestros envíos y diagnósticos, y creo que también fue citado en segundo nivel, es la necesidad imperiosa de desburocratizar procesos y hacer más fluidos los canales de comunicación y las rutas críticas para que el paciente llegue a un primer nivel y por qué no desde la comunidad inclusive y estar abordando al paciente, empoderándolo a él mismo y una ruta fluida como en algunos lugares europeos como ustedes citaban para que llegase también el paciente rápido sin tanta burocracia, aunque Max Weber se enoje, ¿verdad? El pionero de la burocracia administrativa. Muchas gracias y felicidades. Es una excelente reflexión, doctor. Creo que todos en lo que nos toca debemos hacer lo mejor. Cada uno de nosotros tenemos mucho que aportar y sobre todo el primer nivel siempre es valioso. Y si nosotros vemos una pirámide poblacional o la pirámide de atención a nivel institucional, más del 95% se atiende ahí. Y es ahí en donde radica la importancia de controlar lo que decían nuestros panelistas, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, la obesidad y todas las demás enfermedades crónico-degenerativas que terminan impactando en lo que ahora es el tema insuficiencia cardíaca y otras más, ¿no? Entonces, doctor Huitzing. Comentando en eso, doctor, o sea, no solo, o sea, tenemos la obligación de cada quien en su trinchera, sino también pensar en un futuro, o sea, siempre vamos a depender de otro país para decirnos qué dar. ¿Por qué no hacer nuestra propia investigación? Usted está en primer nivel, usted es el que ve al paciente. Pues tratar de generar líneas de investigación, estos fenotipos que se hablan mucho, no se parecen nada a la altura de aquí a la de otro país, nuestros genes son diferentes. Entonces, tratar no solo de que ustedes conozcan primero nivel lo que le tienen que dar, que ya tienen las guías del grupo, ya tienen la experiencia, pero también proponer qué puedo hacer más. ¿Podemos curar la insuficiencia cardíaca? Quizás esa es una pregunta que debemos abrir todos, no solo tercer nivel, que a veces somos los menos importantes. Y Daniel, último comentario, por favor. Puedo robar 140 caracteres nada más.
Creo que un claro ejemplo de este nivel de educación y de empoderamiento del primer nivel lo tenemos muy claramente en el caso del Código Infarto y de la estrategia IAMMX. Creo que esos dos claros ejemplos es de distribuir, diseminar el conocimiento, empoderar, saber que son capaces de hacer diagnósticos y hacer intervenciones tempranas, terapéuticas eficaces, que creo que vale la pena que este tipo de ejercicios los sigamos divulgando con falla cardíaca, por ejemplo, y también la prevención primaria, prevención secundaria. Pero creo que vamos por un buen camino. La verdad que esos dos ejemplos creo que son las características esenciales de que en medicina en México se está haciendo bien. Sí, sin duda, hay que conocer estos documentos que ya existen, hay que a realizar esas intervenciones, ¿sí? Ejecutarlas, y con ello vamos a tener un camino mucho más próspero del que tenemos actualmente. Bueno, pues, doctor Daniel Sierra, doctor Huitzilihuitl Saucedo y doctor Juan Beto Olivey, muchas gracias, nos despedimos.